Para adentrarnos en esta historia debemos irnos hasta el año 1975, un secuestro que terminó muy mal, luego la presunción de una venganza que llegó muchos años después y revivió la frase ojo por ojo, diente por diente. Eran casi las 20 horas del 3 de septiembre del año 1975. El teléfono sonaba en la casa de Emilio Reinstein en la ciudad de Rosario, Argentina. Aquella noche, cuando levantaba el tubo, nunca sospechó que la persona que llamó le daría la noticia más desesperante de su vida. Tenemos a tu hijo y queremos 1.500 millones de pesos para liberarlo. Ni se te ocurra llamar a la policía, exclamaba una voz masculina mientras se helaba la sangre de Emilio, quien atónito recibía la noticia de que su hijo Pablo Reinstein había sido secuestrado aquel miércoles. Se extendió la tensa conversación entre el secuestrador y el padre de la víctima por semanas, quien, desesperado por volver a ver a su hijo, aceptó realizar un pago de 270 millones de pesos a cambio de la libertad de aquel joven de 23 años. El trato era dejar el dinero en un lugar específico. El 2 de octubre, los billetes debían cargarse dentro de una bolsa que los secuestradores iban a buscar en el antiguo puente de acceso al balneario La Florida. Emilio cumplió su parte del trato, dejó el dinero en el lugar indicado y los marginales fueron con la intención de cobrar. Más tarde, uno de los secuestradores volvió a llamar a Emilio, exigiendo nuevamente la plata e indicando que no había cumplido con la promesa. Sin embargo, aquel padre desesperado sí lo había hecho, pero para sorpresa de ambas partes, la bolsa repleta de dinero había desaparecido. Las horas se hacían eternas durante esa noche. Había conversaciones que se hacían cada vez más cortantes y Emilio finalmente decidió formalizar la denuncia por el secuestro de su hijo el 3 de octubre de 1975, un mes después de la primera llamada. La policía comenzó a investigar. Aunque el tiempo parecía haberse detenido para la familia Reinstein, los meses seguían su curso a pesar de que nada se sabía del paradero de Pablo. Un día, uno de los secuestradores volvió a comunicarse con Emilio. Esa llamada sería la que abriría el camino a los investigadores. La policía localizó el lugar de donde se había emitido esa última llamada y lograron detener al primer sospechoso en un consultorio. Se trataba de Hugo José Felipe Risiglione, que para sorpresa de todos era un íntimo amigo del joven secuestrado y fingía colaborar con la búsqueda. Luego de ser presionado por los investigadores durante varios días, el detenido decidió confesar lo que había sucedido y dio los nombres de las personas involucradas. Resulta que el secuestro se comenzó a planear con mucha anticipación y no salió como esperaba. La asociación criminal la conformaron 3 personas: Hugo Risiglione, Miguel Ángel Ramón Casón y Luis Eliseo González. A estos sujetos un día se les ocurrió que querían ser millonarios y no tuvieron mejor idea que planificar el secuestro de Pablo Reinstein, a pesar de ser novatos. Aquel 3 de septiembre del año 1975, Casón y González abordaron a Pablo Reinstein en el centro de Rosario cuando éste iba a subirse a un vehículo. A punta de pistola lo obligaron a dirigirse a otro automóvil y lo llevaron hasta una verdulería donde esperaba Risiglione haciendo guardia. La verdulería era de Luis González, estaba ubicada en la calle Córdoba 3880. Habían pasado minutos de las 13 horas por ese entonces. Todo salió según lo planeado. Amordazaron y maniataron a la víctima en una habitación que quedaba en la parte trasera de aquel local. Pasó un rato y ocurrió algo que cambiaría para siempre la trama de esta historia. Pablo Reinstein logró zafarse y en búsqueda de escapar decidió intentar salir corriendo del lugar. Miguel Casón se percató de lo sucedido y no dudó en usar el arma que tenía en su mano. La víctima recibió un disparo certero en el tórax, cayó al suelo y luchaba por seguir respirando. En ese momento se acercó Hugo Risiglione, tomó el arma que tenía Casón y a quemarropa ejecutó a su propio amigo Pablo Reinstein con 2 tiros en la cabeza sin siquiera inmutarse. Los asesinos arrastraron el cuerpo de Pablo hasta la parte trasera del local, lo envolvieron en una lona, quitaron unas tablas de madera, cavaron una fosa y allí lo colocaron. Compactaron el pozo con tierra, arrojaron cal e hicieron una losa de cemento para silenciar el hecho. Luego de haber pactado el cobro por el secuestro, se dirigieron al lugar indicado para retirar el dinero, pero sintieron que quizás la policía estaba vigilando.
Sin embargo, en ese momento ni siquiera se había radicado la denuncia. Ese traspié promovió la desaparición de la plata. Resulta que unos indigentes que pasaban por la zona vieron sospechosa la bolsa en ese lugar, revisaron y encontraron una cantidad de billetes que nunca habían visto antes. El asentamiento precario que quedaba cerca del balneario tuvo días de fiesta y excesos gracias al dinero. Con el afán de querer dinero, a pesar de que ya habían asesinado al secuestrado, Ugo Risiglione llamó desde un consultorio médico a Emilio y allí fue donde lo atraparon. Luego de la confesión, también capturaron a Cazón y a González. Era principio del año 1976 cuando esto ocurría. El 12 de julio de 1978, los tres criminales afrontaron un juicio. Hugo José Felipe Risiglione, de 34 años, y Miguel Ángel Ramón Cazón, de 30, fueron condenados a prisión perpetua, mientras que Luis Eliseo González, de 26 años, fue condenado a 12 años de prisión como partícipe necesario. Sin embargo, esta historia no terminó ahí. Emilio Reinstein no se sentía conforme con las condenas y testigos decían que había jurado vengarse. Transcurría la dictadura militar en la República Argentina y pese a eso, algunas penas de criminales habían sido reducidas. El 12 de julio del año 1986, Risiglione había sido beneficiado con salidas transitorias y decidió visitar a su madre. Al bajar del colectivo por la ruta 11 en Maciel, 3 personas se le acercaron y le dieron 2 tiros, uno en la cabeza y el otro en el tórax. Falleció al instante. Miguel Cazón, por su parte, recibió los mismos beneficios de salidas transitorias, pero se negó a aceptarlo ya que se sentía más seguro dentro de la cárcel. Pero el 30 de julio de 1987 recibió la libertad condicional y no le quedó otra que irse. En la vía pública se sentía vigilado. Pasó el tiempo y comenzó a trabajar en una pollería. Una noche, mientras iba de la mano con el hijo del dueño de la pollería de tan solo 8 años, recibió 2 disparos que se habían realizado con un arma de largo alcance. Fue un francotirador. Las heridas en el omóplato y la clavícula lo mataron. A través de testigos y de las vainillas hervidas y percutidas que encontraron en este último asesinato, se logró la detención de Óscar Piedrabuena, quien era chofer de Emilio Reinstein. Se creía que su cómplice era José María Di Stefano, un ex policía. Supuestamente ellos asesinaron a Cazón. También fue detenido Emilio Reinstein por el vínculo, pero pasado el tiempo todos fueron sobreseídos por no encontrarse pruebas contundentes en su contra. La voz popular aseguraba que las muertes de los ex convictos eran en venganza por el secuestro y el asesinato de Pablo Reinstein. Se comenzó a hablar del tercer secuestrador, Luis Eliseo González, que también estaba libre. Algunos decían que logró escaparse a otro país, otros que fue asesinado, inclusive había versiones que aseguraban que se suicidó, también que había fingido su propia muerte. El 17 de octubre de 1988, Luis González fue entrevistado por un medio de comunicación que aseguraba que trabajaba en una importante empresa de Rosario. Además agregaba que el ex convicto estaba arrepentido y que en el secuestro se había dejado llevar por sus compañeros. Lo cierto es que después de eso nunca más se supo de él. Cuenta una leyenda que Emilio Reinstein envió a personas para que lo capturen y éstas le privaron de su libertad hasta el fin de sus días, cerrando así el círculo de la historia del ojo por ojo, diente por diente.